pequeñas correcciones que se tuvieron que hacer al sonido, pero parece que ya está jalando todo. Bueno, hoy nos toca hablar sobre el proceso constructivo en los sistemas lagunares. Y la siguiente sesión del próximo martes hablaremos sobre las cuestiones de operación y arranque de las lagunas. Bueno, en el proceso constructivo, todo lo que vimos, de que era el diseño físico, del el largo y el ancho y la profundidad, que fue lo que definimos en las anteriores sesiones, lo tenemos que trasladar ahora a elementos que se puedan construir. Entonces, las dimensiones que se obtuvieron en el diseño, que básicamente fueron largo, ancho y profundidad. Recordemos que hacíamos una relación largo-ancho 1:2, 1:3, y la profundidad la definíamos si iba a trabajar como laguna anaerobia, facultativa o de maduración. Entonces, con estas dimensiones las vamos a trasladar a una serie de planos. En esos planos tenemos que presentar también lo que sería el diseño de los terraplenes, el diseño de la estructura de entrada y salida, el tratamiento preliminar. Recordemos que un sistema lagunar puede trabajar sin inclusive el pretratamiento, que consistiría en el sistema de rejillas y en el canal desarenador. En un sistema lagunar podemos evitar o podemos eliminar estas operaciones unitarias. Sin embargo, para evitar que se nos asolven, pues la gran mayoría de los sistemas lagunares contienen un pretratamiento que consiste básicamente en sus compuertas para tener 2 canales o 3 según el caudal. Sus canales estarían con sus sistemas de cribado de rejillas, su canal desarenador y su sistema de medición, que puede ser un vertedor proporcional o sutro, o puede ser cualquier otro tipo de medición. Puede ser un canal partial también. La situación es que podamos medir cuánta agua está entrando al sistema lagunar. Tenemos que definir también si el sistema lagunar va a trabajar en paralelo o en serie. Ya en anteriores diapositivas vimos cómo trabajaban unas sistema lagunar en paralelos o conectadas una tras otra, que sería las lagunas en serie. Tenemos que definir lo que serían las tuberías de derivación, el efluente del agua tratada y la zona de vertido. ¿A dónde va a salir esta zona de vertido? La vamos a entregar a un campo de riego, se va a entregar a un canal, se va a entregar a un río. Entonces todo esto lo tenemos que plasmar. Vallas de seguridad. Todas las lagunas deben de estar cercadas para evitar que llegue personas, principalmente niños, que son muy atraídos por los espejos de agua. Recordemos que tienen 2 metros, 4 metros de profundidad, y pues es en realidad una zona de riesgo para ellos, ¿no? Entonces necesitamos tener vallas de seguridad. Tenemos que tener también letreros enunciativos o preventivos de riesgo, donde se le diga a la gente que esa es agua proveniente del drenaje, que es agua que, aunque la vean que refleja las nubes, a veces hasta ya con un aspecto agradable, pues que no es zona de meterse a nadar. Entonces deben estar los letreros enunciativos de que es una planta de tratamiento, de que tengan cuidado, no es agua apta para beber, tampoco no es agua apta para meterse a nadar o hacer cualquier actividad acuática. Las lagunares, al igual que las demás plantas de tratamiento, deben de contener un pequeño inmueble donde tengamos una oficina para
que ahí se reciba el supervisor de la laguna, o ya sea del municipio, ya sea del organismo operador, donde se reciba también a las personas de la Comisión Nacional del Agua que luego van a hacer las inspecciones, o cualquier persona que llegue y quiera hacer una visita a lo que sería la laguna, pues tenemos que tener un lugar donde recibirlo. Sería una oficina, obviamente no sería una oficina con pisos de caoba, ¿verdad? Tiene que ser una oficina acorde a nuestros sistemas de tratamiento. Sí, sencilla, pero tiene que estar limpia, bien orientada, con áreas de iluminación. También debe de haber un cuarto de control y laboratorio. Aunque los sistemas lagunares hacemos o, o el diseño va encaminado a que no tengamos que manejar motores, pues siempre es necesario tener un cuarto de control, el cuarto de control donde vamos a tener los breaks para las oficinas, donde vamos a tener un espacio también para ubicar nuestro laboratorio. Preguntarán por qué laboratorio si es un sistema lagunar. Pues porque el sistema lagunar también requiere que le hagamos un monitoreo vía laboratorio. Tenemos que sacar una muestra y ver si el pH, por ejemplo, en la laguna anaerobia no se nos ha modificado. Y eso pues, solo lo tenemos que hacer con prueba de laboratorio. Entonces sacamos una muestra de nuestra laguna anaerobia, sacamos muestras de las lagunas facultativas, sacamos una muestra de la laguna de maduración. Y en laboratorio, ¿qué vamos a ir verificando? Pues por ejemplo en la laguna de maduración tendríamos que verificar cuántos colis tenemos, si de veras estamos cumpliendo con la norma o no, la acidificación de las lagunas, cómo está trabajando nuestra laguna facultativa. Entonces necesitamos contar, aunque sea un sistema lagunar, con un pequeño laboratorio. Tampoco se trata que tengamos un super laboratorio y que esté hasta acreditado. Y debemos de tener los elementos básicos. Hoy en la actualidad tenemos equipos que prácticamente se pueden llevar en un portafolio y ahí podemos medir los parámetros básicos. Sería pH, sólidos, temperaturas, inclusive hoy hay algunos equipos donde podemos a través de haces de luz, que ellos ya traen integrados, podemos ver que pase ese haz de luz, el equipo nos da una serie de lecturas y nos dice cuánto hay de DBO, de DQO, de diferentes parámetros. Podemos hacer hasta alrededor, dependiendo de la marca y del equipo, pero fácil podemos sacar 120 pruebas de laboratorio y es un estuche, yo creo que del tamaño de un teléfono de escritorio. Entonces tendríamos que tener instalaciones dentro de nuestra laguna para que nuestra laguna vía laboratorio sea controlado todo su proceso. No requerimos, ¿qué requerimos? Pues un lugar donde colocar las muestras. Sí, obviamente, si se van a manejar algunas sustancias peligrosas, bueno, pues algo de alguna regadera, lavado de ojos, etcétera. Nuestro sistema lagunar debe de tener también almacenes y bodegas. Si nosotros en la salida de la laguna vamos a querer, que no lo requerimos porque el sistema lagunar así es en nuestra laguna de maduración, pero podemos tener a lo mejor ahí almacenado algo de hipoclorito, por si en algún momento se nos llega a salir de los parámetros, pues podemos agregar algo de hipoclorito en la salida. Si el pH de nuestra laguna anaerobia se nos llega a modificar, pues necesitamos tener ahí soluciones alcalinas en el almacén o en la bodega. ¿Sí? En el almacén debemos de tener también los instrumentos para operar la laguna, que serían carretillas, palas, rastrillos, guantes, overoles, cascos, tapabocas, cubreojos, lentes de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces todo eso debe de ir en los almacenes y bodegas. Tiene que también tener un área verde y áreas de circulación. Las áreas de circulación, pues para poder hacer la limpieza y el mantenimiento de la laguna. Por las fotos que hemos visto en algunos casos,
o de las fotos que hemos traído, ustedes habrán visto que hay a veces algún material que por X razón se llegó a pasar. Bueno, entonces hay que tener este equipo para retirar ese material que está flotando ahí. ¿Y dónde lo vamos a meter ese equipo? Pues son los almacenes y las bodegas. Necesitamos tener un área de circulación libre entre las lagunas, pues para poder que circule la carretilla, para poder circular a lo mejor un pequeño vehículo y poder hacer una buena inspección o un buen mantenimiento. De sitio de ubicación, debe de estar al final del drenaje, donde no hay, el sitio de ubicación de las lagunas tiene que estar, pues por lo regular, en los últimos tramos de los colectores antes de llegar a las barrancas o a los ríos, ¿no? Entonces, el sitio pues por lo regular se define en esos lugares donde ya no hay más aportaciones de caudales residuales, donde ya prácticamente no hay ninguna casa de donde tengamos que recoger el agua para su tratamiento. Entonces el sitio de ubicación por lo regular siempre está al final de los drenajes. Nuestro propósito de nuestro sistema lagunar es diseñarlo de tal manera de evitar que se bombee el agua, inclusive dentro de la laguna. Entonces tendríamos que tratar de buscar también, aparte del sitio de ubicación, que este lugar tuviera una pendiente muy suave para poder hacer que se mueva el agua de una laguna a otra sin necesidad de utilizar bombeos, ¿no? En la medida que evitemos los bombeos, pues ahorramos en los costos de operación. Las distancias mínimas a la población. Este es un aspecto muy importante porque a veces termina la población y a los 50 metros ya está colocada la planta de tratamiento. Entonces, recordemos que como planta de tratamiento, si estamos concentrando ahí un agua residual que va cargada, independientemente de las sustancias que lleve, de las sustancias químicas, pues va cargada también de bacterias. Entonces, de una de otra manera hay sprays, así se les llama, y esas pequeñas gotitas de agua, pues van con millones de bacterias. Entonces, debemos de colocar un sistema de tratamiento lo más alejado de la población. Se recomienda que para las lagunas anaerobias haya una distancia mínima entre la población y ellas de 1000 metros, para una laguna facultativa de 500 y para una laguna de maderación 100. Entonces, si nosotros vamos a tener un sistema de tratamiento de anaerobia facultativa y de maduración, pues tratemos de buscar por lo menos 1000 metros de separación de la mancha de la población o del núcleo de casas de estas, para alejarnos 1000 metros y estar seguros de que no vamos a correr ningún riesgo por tener un sistema de tratamiento muy cerca de las casas. Ya habíamos hablado de las direcciones de viento, entonces también tenemos que tener en cuenta que la dirección del viento pues no vaya a ser que yo la alejé mis 1000 metros, pero ahora la ubico en una dirección del viento tal que todo el área de la laguna o los vapores que desprenda pues me los lleve hacia la población, porque entonces pues mis 1000 metros no servirían para nada. El sitio, que más o menos ya lo comentamos con el sitio de ubicación, tiene que ser de una pendiente suave ahora es minimizar el movimiento de tierra, ¿sí? En el otro caso, en sitio de ubicación y propósito, ahí estábamos hablando de que con ese pequeño desnivel evitar bombear, ¿sí? Pero acá en este sitio con un llano o pendiente suave es para minimizar los movimientos de tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que una laguna anaerobia tiene 3-4 metros de profundidad. Entonces, tenemos que hacer una excavación para extraer todo ese material a los 4 metros, utilizar ese mismo material para hacer los bordos. Pero si yo tengo pendientes fuertes, entonces me tengo que ir a lo mejor no a 4 metros, a lo mejor a 6 metros, porque la pendiente es fuerte y mi siguiente laguna va a estar más abajo. Entonces tengo que hacer una serie de compensaciones, que eso al final pues me va a redundar en los costos iniciales o en los costos de construcción, no en y obviamente también en los costos de bombeo, ¿no? Entonces sí debemos de buscar un sitio
con una pendiente muy suavecita para minimizar los movimientos de tierra que nos pegan en el costo de la construcción. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta es la mecánica de suelos. Y dentro de ella, pues los factores que tenemos que vigilar sería la compresibilidad, la capacidad de carga y la permeabilidad. ¿Sí? Dentro de ellos, pues ¿qué vamos a hacer? Pues con la investigación geotécnica hay que hacer un correcto diseño del terraplén. Entonces nuestro terraplén, recordemos que por lo regular siempre lo medimos tanto en el eje X, por tanto en el eje Y. Una relación de 1 a 4, una relación a 1 a 3, esa relación de alto, que sería el eje de las Y, contra los anchos o las bases, que sería el eje de las X, pues nos los tiene que dar la mecánica de suelos. El estudio de geotecnia nos tiene que decir cuál sería el ángulo de reposo o el talud más adecuado para ese tipo de material. Tenemos que hacer una determinación de la impermeabilidad del suelo, qué tanto es impermeable, qué tanto me va a dejar pasar el agua a través de él. Hay que definir lo que sería el nivel de aguas freáticas. El nivel de aguas freáticas es muy importante porque si nosotros recordemos que tenemos dentro de las lagunas una agua que tiene contaminantes químicos y biológicos. Si nuestro nivel de aguas freáticas está muy elevado, lo que vamos a hacer es contaminar ese nivel de agua freática. En los casos en los que está muy elevado, muchas de las casas por lo regular tienen pozos de donde extraen agua para su consumo, para el consumo humano. ¿Por qué? Porque están extrayendo un agua a lo mejor a 2 metros, 3 metros, y si nosotros la estamos contaminando con nuestras lagunas, pues lo que vamos a ocasionar sería una serie de enfermedades. El estudio de geotecnia también nos tiene que definir la distribución y el tamaño de las partículas, la máxima densidad seca y el contenido óptimo de humedad, los límites de Attenberg y el coeficiente de permeabilidad. ¿Qué tenemos que hacer? Que esto es algo muy importante y que pocas veces lo hacen. Hay que tomar 4 muestras no alteradas por hectárea. Eso es nuestra laguna anaerobia va a tener a lo mejor 1 hectárea, pues tenemos que tomar en el área de la laguna anaerobia 4 muestras. Si la siguiente laguna, que sería la facultativa, tuviera a lo mejor 3 hectáreas, necesito tomar 12 muestras, ¿sí? Y en la última, si va a tener 6 hectáreas, pues necesitaría tomar 24 muestras y tienen que ser no alteradas. Estas muestras aparte también tienen que ser representativas de lo que sería la estratigrafía, cómo está compuesto o cómo están compuestas las capas del suelo. Y la profundidad tiene que ser una profundidad media de 1 metro o más, dependiendo del tipo de laguna, ¿no? Si nuestra laguna es de 3 metros, pues tendríamos que investigar más hacia abajo qué es lo que vamos a encontrar. No vaya a ser que los primeros 2 metros sean impermeables y a lo mejor los siguientes 3 y 4 metros sean permeables. Entonces sí tenemos que hacer una investigación de la estratigrafía en donde se va a construir la laguna. Los suelos orgánicos, turbonosos y plásticos y con arena no son útiles para la construcción de terraplenes. Si no existe un suelo local útil que proporcione un corazón de terraplén estable o impermeable, debe ser acarreado al sitio con un costo adicional y si es útil, pues se utilizará para las pendientes del terraplén. Esto es muy importante porque esto nos pegaría en nuestros costos. Si no encontramos un material que sea adecuado para la construcción de los terraplenes, los tenemos que traer de otro lugar. Tendremos que buscar un banco donde el laboratorio nos indique que ese banco es de buena calidad para poder utilizarlo en la construcción de los terraplenes. Y eso pues obviamente nos va a pegar a la hora de hacer la extracción y el acarreo de ese material en los costos iniciales de la planta de tratamiento. Por lo regular, los suelos negros o algodonosos son impermeables y muy útiles para la construcción de las lagunas. Los suelos rojo-café son demasiado permeables y las lagunas requerirán impermeabilización.
Tenemos que hacer un balance. Recordarán que en vías terrestres se hacíamos una gráfica o que le llamábamos curva masa, ¿no? Y en esa curva masa tratábamos de compensar lo que sería nuestra excavación contra lo que íbamos a rellenar, y de esa manera íbamos definiendo lo que sería la subrasante del camino. Aquí también tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer una curva masa entre nuestras excavaciones y nuestros rellenos. Cuánto es lo que voy a excavar, y ese mismo volumen de excavación lo voy a utilizar para rellenar, de tal manera que haga yo un ahorro ahí, y no irme más en excavación y menos en relleno, o irme más en relleno y menos en excavación. Tengo que hacer un balance entre excavación y relleno para tener una buena economía, con la intención siempre de que los terraplenes pues sean lo más barato que podamos hacer. Obviamente pues también dependen, como mencionamos anteriormente, de la calidad de suelo que estamos teniendo. El suelo para la construcción de los terraplenes debe de compactarse al 95% de la máxima densidad seca, que es lo que nosotros conocemos como la prueba Proctor modificada. Por lo regular debe de ser en capas de 150 a 250 milímetros, por lo regular, pero insisto, estas especificaciones pues son especificaciones generales. Realmente el laboratorio de mecánica de suelos pues nos tiene que decir las capas a qué profundidades tendrían que ir. Normalmente son a 150 o 250 milímetros. Ahora, el terraplén debe de permitir el acceso de vehículos, ya sea tanto para la fase de mantenimiento como para la fase de construcción. Si mi terraplén requiere, a la hora de que estemos compactando, que entre maquinaria, pues yo tengo que diseñar también mi terraplén para que pueda resistir el paso de esos vehículos. Si en su momento a mis terraplenes los voy a cubrir con las geomembranas que la semana pasada nos explicaron, pues entonces ese terraplén también debe de soportar el paso de esos otros equipos para poder meter la geomembrana. Entonces el diseño de nuestros terraplenes tiene que permitir el tránsito de los vehículos. Tenemos que hacer un diseño adecuado de vialidades para que puedan entrar y salir, tanto en el proceso constructivo como en la fase de operación y de mantenimiento. Las pendientes de los terraplenes por lo regular es de 1 a 3 en el talud interno y de 1 a 2 en el talud externo. Pendientes mayores pueden ser usadas si la estabilidad del suelo lo permite. Insisto, siempre y cuando también el laboratorio nos diga, con 1 a 3 están bien, puedes irte con 1 a 4, 1 a 5. Ya el laboratorio nos tiene que definir exactamente las pendientes que tenemos que utilizar. Estas son pendientes que en la gran mayoría de los suelos han funcionado. Para evitar también la erosión ya en la fase de operación, en algunos casos a las lagunas se les siembra pasto en los terraplenes para evitar que se intempericen. En otros casos, el interior de las lagunas se coloca roca para minimizar el efecto del oleaje. Si tenemos un oleaje muy intenso y dejamos nuestros terraplenes sin algún recubrimiento, pues ese oleaje tarde o temprano va a ir erosionando los taludes de la laguna. Entonces se puede colocar roca, se puede colocar también un piedraplén, se puede colocar la misma geomembrana que se platicó la semana pasada, ¿sí? En algunos casos los taludes o los terraplenes de las lagunas quedan por encima del nivel del suelo natural. Cuando llueve empieza a escurrir el agua, y entonces ahora el agua que está escurriendo hacia los exteriores de la laguna, pues nos van a estar erosionando los terraplenes. Se pueden inclusive también diseñar drenajes para evitar drenajes pluviales que estarían alrededor de las lagunas o donde veamos el efecto del agua pluvial, para evitar que nos lleguen a afectar. Y ahorita recuerdo, por ejemplo, no es una laguna, pero bueno, sí conviene comentarlo, sería la planta de tratamiento de Zacatlán. La planta de tratamiento de Zacatlán está expuesta a erosión pluvial.
Ahí no hicieron un diseño de drenajes pluviales para evitar que toda el agua que está lloviendo en esa zona, puesto que la planta de tratamiento está en un talud, pues se evite. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahorita? Pues se tienen que hacer drenajes pluviales para evitar esa erosión, que tarde o temprano pues el agua la va a hacer y va a poner en riesgo a las estructuras. También tenemos que prever el desarrollo de un hábitat pues no conveniente, ¿no? Como serían ratas, tuzas, mosquitos y víboras. Entonces, también por eso es importante tener las vialidades dentro del sistema lagunar, ¿no? Para evitar que aparezcan este tipo de hábitat no deseable. Aquí estamos viendo lo que sería una sección transversal típica de una laguna. Entonces, si este fuera mi nivel, vamos a subrayarlo con rojo. No quiere tomarla. Bueno, no aparece. Plumín. Bueno, sigan ustedes ahorita el cursor. Si este fuera nuestro nivel de terreno natural, como se dice aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto es lo que a mí me salió en el diseño. Largo, ancho y profundidad. Entonces este volumen de excavación cortamos y lo colocamos aquí en la parte de arriba para hacer los bordos. Siempre y cuando, insisto, el material pueda servir para hacer los terraplenes. Si no, entonces estos bordos los voy a tener que construir con un material que tengo que traer de un banco para hacer los terraplenes. En este caso estamos suponiendo que el material que yo estoy aquí cortando o excavando me sirve para la construcción de los terraplenes. Vale, pues. Sí, trazarles. Ajá, ya déjame. Entonces, miren, aquí está, este sería mi nivel de terreno natural, y entonces pues ahora yo estoy excavando esta parte, este volumen, y este volumen lo voy a poner aquí arriba. Y con eso estoy minimizando mis costos de construcción. Insisto, siempre y cuando el material que yo estoy excavando sirva para la construcción de los bordos. Esto es lo que nosotros hacemos, una compensación, corte contra construcciones de terraplenes. Esto en realidad es lo que tenemos que hacer es un ejercicio de curva masa, como si fuéramos a construir un camino. Aquí tenemos el recubrimiento con roca, vean. Está toda la roca. Esta es una laguna que está en el estado de Tlaxcala. Los efectos, como está cerca de la Malinche, hay ocasiones en que el viento sí se pone un poquito fuerte. Entonces los taludes se protegieron con roca, vean. ¿Sí? Para que el agua en el efecto del oleaje no me ocasione aquí erosión. Ahora, ¿qué niveles le tendríamos que pasar al contratista? Pues le tendríamos que pasar el nivel de la base, que sería el nivel de la base, el nivel de la cima, la empresa, a ver, tú tienes aquí la base, la cota, no sé, 2000, vas a subir a la cota 2002, la cima del terraplén, las entradas y salidas del agua, ¿sí?
Si esta sería mi entrada del agua, pues yo necesito decirle a la empresa, pues el efluente o mi salida del efluente va a estar un poco más abajo, ¿no? Tiene que estar un poco más abajo para poder hacer que circule el agua de aquí para acá. Todos estos serie de niveles, obviamente también la profundidad, pues tienen que estar referenciados contra un banco de nivel fijo central, inamovible, para que el supervisor vaya y me esté checando. Si yo tengo mi nivel fijo por algún lado, pues ya cuando él vaya, toma aquí las alturas y sobre de ese saca todos los demás niveles. Salida de la planta, salida del agua tratada, entrada del agua tratada, la profundidad de cada una de las lagunas, la altura que debe de tener las coronas, la altura que tiene que alcanzar el agua en cada una de las estructuras y el nivel del terreno natural. Aquí está la pendiente, por ejemplo, aquí habla de una pendiente 1 a 1.5. ¿Sí? Es muy importante también aquí en el efluente conocer algo, el NAME, el nivel de aguas máximas extraordinarias. ¿Por qué? Pues para evitar que la descarga de la laguna esté por debajo. Si está por debajo, entonces ahora esta descarga la tendremos que diseñar o calcular como si fuera una descarga subacuática. Aplicamos aquí un Bernoulli, donde en nuestra sección 1, nuestra sección 2, nuestra sección 1, nuestra sección 2, entonces aplicamos un Bernoulli entre 2 para hacer el diseño de la descarga subacuática. Por lo regular hay que tratarlo de evitar, porque si nosotros estamos descargando dentro de un cuerpo de agua o en el seno de líquido, pues a veces vaya a haber aquí alguna obstrucción o alguna cosa de estas y nuestro Bernoulli, pues no es que falle, simple y sencillamente por cuestiones de operación, pues ya no va a funcionar y entonces lejos de que circule el agua hacia una laguna natural o un río, pues se nos va a regresar el agua. Entonces mejor evitar hacer descargas subacuáticas por cuestiones de operación y tratar de que nuestra descarga esté siempre por arriba del nivel de aguas máximas extraordinarias. Esta es una planta de una laguna, vean, aquí tenemos lo que serían las lagunas anaerobias. ¿Sí? Aquí serían lagunas anaerobias. Ya vieron los taludes, este es un talud de esta cara, el otro talud de esta cara. Esta es nuestra laguna anaerobia, ¿Sí? Ahora pasa el agua de la laguna anaerobia por aquí, pasa la facultativa y luego la facultativa tiene dos entradas a la laguna de maduración. De esta laguna anaerobia pasa la facultativa y de la facultativa tiene dos a la laguna de maduración. Laguna anaerobia, la facultativa y dos a la laguna de maduración. Y aquí estamos recogiendo el agua ya tratada hacia la zona de descarga. Esta sería nuestra zona de descarga. Entonces estamos recogiendo el agua con estas dos, recogemos el agua con estas otras dos, recogemos el agua y sale a nuestro punto de descarga. Bueno, ahora el agua va a pasar a nuestra laguna facultativa. Aquí está, laguna facultativa, estábamos en la de maduración y pasó a la facultativa. Ya se dieron cuenta que es maduración facultativa, anaerobia, facultativa y maduración, están trabajando una tras otra, están trabajando una tras otra, están trabajando una tras otra. Esto nos permite tener también una flexibilidad. Si por alguna causa yo llego a tener aquí algún problema, puedo mandar en forma momentánea, o a lo mejor por un día, una semana, el agua de la anaerobia, pasarla de aquí para acá, y mientras puedo estar aquí resolviendo este problema. ¿Sí? Entonces siempre es importante poder tener flexibilidad en nuestros sistemas de tratamiento. Si algo tuviera yo aquí algún problema, alguna solve, no sé, alguna situación, yo puedo inclusive cerrar acá y mandar esta agua
a la laguna de aquí. Si yo le mando a esta laguna el agua de la anaerobia, a lo mejor una semana no me va a causar aquí gran problema. A lo mejor me baje un poquito la eficiencia de tratamiento, pero es mínimo. Bueno, entonces, anaerobia, facultativa y de maduración. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá también? Vean lo que les mencionaba, lo que mencionábamos hace un rato. Vialidades. Entonces yo puedo transitar con un vehículo todo sobre la laguna. Puedo inclusive bajarme de esta vialidad y acercarme a la de maduración, puedo bajarme y acercarme a la facultativa y puedo acercarme a las de anaerobias. Aquí tenemos nuestro acceso y aquí está el pretratamiento, vean. Aquí tenemos el pretratamiento. ¿Sí? Entonces mi entrada del agua y mi salida. La paso al pretratamiento, evitamos que entren materiales gruesos y materiales de arrastre a la anaerobia, eso le va a dar también más vida útil. Pero en estos sistemas inclusive pudiéramos eliminar esto. No es recomendable porque sí nos va a ayudar al trabajo de las lagunas, pero en última instancia la podemos eliminar. Aquí nos faltó otra flechita. Por lo regular tiene que haber dos. Esta sería la del norte. Tiene que haber otra. ¿Cuál sería esa otra? La del viento. Entonces tenemos que tener nuestro norte y tenemos que tener nuestra dirección de viento señalado. Ahora vamos a verlas. Ya las vimos en planta. Ahora vamos a verlas de perfil, como si cortara yo. Hiciéramos aquí una rebanada. ¿Sí? Bueno, ahora ya las tenemos aquí de perfil. Vean lo que comentábamos. Tienen una ligera pendiente, ¿no? Va bajando, bajando, bajando. Una ligera pendiente. Bueno, ya me salí chueco. Está una ligera pendiente. Entonces estamos viendo aquí la anaerobia, las facultativas y las de maduración. ¿Sí? Este es en un corte y este es en el otro corte. De nuevo, la anaerobias, las facultativas y las de maduración. Estos son los terraplenes que tenemos que estar construyendo. ¿Sí? Entonces nuestros planos deben de tener también toda esta serie de cortes para que el constructor, pues ya referidos a un banco, sepa perfectamente lo que mencionamos, las alturas a las coronas, las profundidades, las alturas de desplante, la altura de entrada, la altura de salida y tenga todos los elementos para poder hacer una buena construcción. Como el agua estamos haciendo que circule por gravedad, pues imagínense si aquí le falla y esta me lo deja más arriba, pues ya no va a ser posible que circule el agua, ¿no? Entonces por eso es muy importante que tenga el constructor todo este tipo de detalles o de cortes para que asegurarnos que la obra se construya con la calidad y pueda funcionar tal y como fue diseñada. Son fotografías de un trabajo que nos encargaron hace algún tiempo. Es la planta de Natezcancingo, Tetla, Tlaxcala, y fuimos a hacer una revisión y un dictamen técnico de cómo estaba funcionando. Entonces vean, mencionábamos que se puede inclusive hasta eliminar el sistema de pretratamiento, pero pues vean lo que yo también les comentaba, considero que aunque la literatura nos diga que lo podemos eliminar, pues no es conveniente, miren toda la basura que se está aquí quedando, ¿no? Si esto no existiera, que de por sí no opera bien, pero bueno, si no existiera, pues todo esto se iba definitivamente al cielo. Otras estrellas donde estamos viendo
Aquí el recubrimiento, vean, fue con concreto. Aquí los taludes internos fueron con concreto, ¿sí? Pero observen la falta de mantenimiento. Ya mero crecen algunos árboles ahí. Vean. Y toda la acumulación. Plásticos y demás. Esta es una junta de construcción entre las losas. Entre las losas de concreto. Y cómo se observa una serie de basura sobre el cuerpo de la laguna. Esto es lo que tenemos que evitar en el mantenimiento, ¿sí? Es lo que tiene que estar haciendo el operador. Observen que aquí no hay camino perimetral. El operador tiene que andar por ahí brincando para poder sacar las cosas. Esta laguna, como ustedes verán, es todos los taludes son de concreto. Observen, todo es concreto. Todo es de concreto. En este caso sí tuvo su casetita, una casetita muy sencillita. Nada más es para que tenga ahí una silla el operador. Pero lo que les comentaba, pues aunque sea un sistema natural, siempre necesitamos medidas de control. No vamos a requerir ahí todo un laboratorio hasta certificado, pero sí requerimos tener por lo menos un equipo que nos permita estar sacando las principales muestras. Observen que no se ve nada de camino perimetral. Esta es la laguna. Vean, esto se llama cortocircuito. Observen la densidad aquí del agua y observen aquí la densidad del agua. Este cortocircuito se dio porque no hay una correcta difusión, lo que platicábamos en alguna ocasión, del agua residual dentro de la laguna. Por eso hay que calcular los coeficientes de difusión, de dispersión, de advección. Y ahí están, vean. Aquí también influyó el viento, porque el viento, al ir en esta dirección, pues empujó todos estos materiales hacia el fondo. Vean, está lo que platicábamos de las juntas, como ya está todo. Son los vertedores por donde va a circular el agua, pues hoy circula basura. Y aunque la laguna no tiene mantenimiento, pues ya por aquí ya podrán observar, vean, no está tan mal el agua. Tiene sus detalles constructivos, sus detalles de operación, pero bueno, aún así está trabajando el sistema. Todas estas plantas que están creciendo precisamente en las juntas de construcción, a la larga lo que van a hacer es que por aquí se nos infiltre el agua. Y esta agua residual, como mencionamos, que está cargada pues principalmente de agentes patógenos, porque aquí es una población, no recuerdo si son, creo que 3.200 habitantes. Es difícil que haya algún producto químico, pero pues sí, la cuestión bacterial se les va a ir al subsuelo, ¿no? A través de que estas plantas y sus raíces están abriendo cada vez más las juntas de construcción. Eso es lo que tenemos que evitar. Aquí está otra toma del material. Y esta ya sería la descarga. Este es el sitio de descarga que platicábamos. Debemos de tener en cuenta cuál es el sitio de descarga. Nuestro nivel de terreno, que sería aquí, y nuestro nivel de descarga, que sería acá. Y debemos de conocer, en época de lluvias, hasta dónde sube el agua. Aquí, por lo que ustedes observan, pues casi no sube mucho, ¿no? Porque si subiera más, pues todo esto estaría erosionado. Tenemos pasto, en realidad no hay aquí una fluctuación fuerte.
Pero sí, en otros casos hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Para que nuestra descarga de la planta de tratamiento no sea subacuática, sino que sea una descarga por arriba del nivel de aguas freáticas. Es el tanque de contacto de cloro. Observen, también se ve que nunca pasó por ahí una pala. Aquí lo que hicieron fue eliminar la laguna de maduración y la sustituyeron por el tanque de contacto de cloro. Es válido, ¿no? Sí es válido, se puede hacer. Bueno, vamos a hablar ahora un poco sobre lo que serían las permeabilidades. Si la permeabilidad del suelo es mayor que la máxima permisible, ¿y quién nos va a decir cuál es la máxima permisible? Pues la ley de Darcy. Entonces la laguna debe de ser permeabilizada. ¿Cómo vamos a hacer la impermeabilización de lagunas? Pues lo vamos a hacer prácticamente a través de tres métodos: con suelo, con concreto y con geomembrana. La semana pasada ya vimos lo que eran las geomembranas. Hoy les traje precisamente estas fotos para que vean que también se puede hacer con concreto. Con suelo, también se puede hacer con suelo, sin necesidad de meter concretos y sin necesidad de meter geomembranas. Pero nuestro suelo nos debe de garantizar que vamos a hacer un sello casi perfecto del suelo donde se va a sentar el agua. Por lo regular se colocan capas de 150 a 300 milímetros de espesor de arcillas. El tepetate también puede ser utilizado. Básicamente arcillas o algún suelo que tenga un alto contenido de arcillas. Recordemos que la fórmula general de las arcillas son silicatos de aluminio. Entonces estos silicatos de aluminio al hidrolizarse provocan que se impermeabilice el terreno. En otro de los casos podemos utilizar un suelo cemento, que obviamente nos va a salir más barato que el concreto, o inclusive más barato que la geomembrana. Por lo regular se utiliza una relación suelo-cemento utilizando cemento Portland en una proporción de 8 kilos por metro cuadrado. Sin embargo, insisto, el laboratorio tiene que llevarse una muestra, hacer pruebas en el laboratorio para determinar cuál sería la dosificación más adecuada. A lo mejor algún tipo de suelo requiera más kilos de cemento por metro cuadrado y a lo mejor otro suelo requiera menos, ¿no? Entonces eso realmente nos los va a decir el laboratorio. En lo general se recomiendan 8 kilos por metro cuadrado. Ahora, los costos nos van a definir por cuál nos vamos. Si nuestra laguna es factible que se pueda impermeabilizar con capas de suelos arcillosos y sea más barato que meter concreto, pues nos vamos con una impermeabilización por suelo. Tenemos que comparar cuánto nos va a costar. Por ejemplo, aquí vean, aquí está instalada la geomembrana. Este es de otro sistema lagunar que también nos tocó visitar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una comparativa de costos. ¿Cuánto me va a costar con membrana? ¿Cuánto me va a costar con concreto? La planta que vimos hace un rato. ¿Y cuánto me va a costar con suelo? ¿Sí? Entonces, al hacer mi análisis de costos, pues yo ya determino cuál es la mejor alternativa. Ahora, la Comisión Nacional del Agua nos recomienda que debemos de tener determinados valores de permeabilidad para poder definir si nos vamos por impermeabilizar el suelo. La CNA nos habla de que el coeficiente de permeabilidad dividido en metros por segundos, definido como K, cuando K es mayor a E a la menos 6 o 10 a la menos 6, el suelo es demasiado permeable y por lo tanto las lagunas deben de ser impermeabilizadas. Cuando K es mayor que a la menos 7, hay algunas infiltraciones que pueden ocurrir si se llena la laguna. Si esas infiltraciones no le van a pegar al nivel de aguas freáticas, pues o sea, no pasaría
absolutamente nada. Pero si le pegan al nivel de aguas freáticas y nosotros sabemos que la gente se está alimentando del nivel freático, pues entonces sí, hay que impermeabilizar. Cuando caes mayor de a la -8, entonces las lagunas se sellarán naturalmente. Recordemos que aquí en la ciudad de Puebla tenemos algunas, la laguna de San Baltasar, esa no tiene geomembrana ni tiene concreto. Esa laguna está sellada naturalmente. La laguna que está más abajo, donde están haciendo ahorita el colector de de Avenida de las Torres y la 14 Sur, la laguna de Chapulco, esa laguna de Chapulco tampoco tiene geomembrana ni tiene concreto. Están selladas esas lagunas en forma natural. Cuando el coeficiente de permeabilidad es mayor a la -9, no existe riesgo de contaminación, sin embargo, caemos en la misma recomendación, ¿no? Si el manto freático es utilizado para abastecimiento de agua potable, se requieren estudios hidrológicos detallados. Estudios hidrológicos detallados como direcciones de flujo, potencial hidráulico en suelos, una serie de estudios para poder determinar si va a existir el riesgo de que se contamine el nivel o los mantos freáticos. Entonces, pues yo creo que mejor nos evitamos de problemas y le ponemos la geomembrana y listo. Bueno, pues pasaríamos a la sesión de preguntas y respuestas y la siguiente semana veríamos lo que sería el arranque y la operación y mantenimiento para cerrar ya este taller. Me imagino que ahorita ya han de tener todos completado su diseño de sistema lagunar, anaerobio, facultativa y de maduración. Ya vimos ahorita cómo tendrían que manejar los niveles para que nos estén entregando en la siguiente sesión, pues ya su diseño lagunar con todos los comentarios que hemos hecho. Entonces, abriríamos la sesión de preguntas y respuestas para ya dar por cerrado el tema el día de hoy.